Nadie me quiere. Necesito un esposo, rogó la mujer apache al ranchero por una última oportunidad. Ella llegó al rancho cuando el sol empezaba a caer, caminando despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. El polvo del camino cubría sus sandalias gastadas y su vestido sencillo. No traía armas, ni caballo, ni orgullo visible. Solo traía cansancio. El ranchero la vio desde lejos, apoyado en la cerca de madera que él mismo había construido con años de trabajo duro. No esperaba visitas. Mucho menos a una mujer apache sola. Se detuvo a unos metros de la entrada. No cruzó el límite sin permiso. Eso llamó la atención del hombre. La mayoría de las personas que llegaban al rancho lo hacían con prisa o con desconfianza. Ella no. Esperó. Su postura era recta, pero sus ojos mostraban algo roto. No miedo exactamente, sino una tristeza profunda, como si ya hubiera perdido demasiadas cosas en la vida. El ranchero dejó lo que estaba haciendo y se acercó con pasos firmes pero cautelosos. No levantó la voz. Tampoco sonrió. Solo preguntó qué necesitaba. La mujer tardó en responder. Cuando habló, su voz fue suave, casi temblorosa, pero clara. Dijo que no tenía a dónde ir. Que había caminado durante días. Que nadie la quería. Y luego, con un hilo de vergüenza en el rostro, dijo que necesitaba un esposo. El hombre se quedó en silencio. No era una petición común. No era una broma. Ella no estaba jugando. Sus manos estaban entrelazadas, apretadas con fuerza, como si sostuvieran la última esperanza que le quedaba. El viento movía su cabello oscuro, y en ese movimiento había algo humano, algo que no encajaba con las historias duras que el ranchero había escuchado toda su vida sobre los apaches. Él pensó que debía echarla. Eso era lo más fácil. Lo más seguro. El pueblo ya murmuraba bastante sobre él por vivir solo, por no mezclarse demasiado, por no seguir ciertas costumbres. Aceptar siquiera escucharla podía traerle problemas. Pero algo en la forma en que ella lo miraba, sin exigir, sin desafiar, solo pidiendo, lo detuvo. Le dijo que no entendía por qué había venido a él. Ella respondió que había preguntado en otros lugares. Que había ofrecido trabajar, ayudar, aprender. Pero siempre encontraba puertas cerradas. Para su gente ya no pertenecía. Para los colonos nunca pertenecería. Él era el último rancho antes de un largo tramo de tierra vacía. Si él decía que no, no habría otro intento. El ranchero la observó con más atención. No parecía débil. Sus manos mostraban señales de trabajo. Su ropa estaba remendada con cuidado. No pedía caridad. Pedía una oportunidad. Eso lo confundió más que cualquier otra cosa. En su mundo, las oportunidades no se regalaban. Se ganaban. Y aún así, él mismo sabía lo que era sentirse solo, invisible para los demás. Le pidió que se sentara. Ella dudó un momento, luego obedeció, sentándose en una roca cercana. Él fue por agua y regresó con una taza. Se la ofreció sin palabras. Ella la aceptó con un leve gesto de gratitud. Bebió despacio, como alguien que había aprendido a no tomar nada por sentado. Mientras ella bebía, él pensó en su propia vida. En las mañanas silenciosas, en las noches largas, en las comidas solitarias. No era infeliz, pero tampoco estaba completo. Había elegido esa vida porque era más sencilla. Sin compromisos, sin explicaciones. Pero ver a esa mujer frente a él, pidiendo algo tan grande con tanta humildad, removió algo que llevaba mucho tiempo quieto. Ella volvió a hablar. Dijo que no buscaba amor inmediato. Que sabía que eso no se podía exigir. Solo necesitaba estabilidad. Un hombre al que pertenecer. Un lugar donde no fuera rechazada solo por existir. Prometió trabajar, respetar las costumbres del rancho, no traer problemas. Cada palabra era medida,
como si tuviera miedo de decir algo incorrecto y perderlo todo. El ranchero respiró hondo. Le dijo que no podía responder de inmediato. Que necesitaba tiempo para pensar. Ella asintió. No discutió. No insistió. Dijo que esperaría. Esa paciencia, nacida del cansancio, le pareció más honesta que cualquier promesa apresurada. La noche empezó a caer y el aire se volvió más fresco. Él le ofreció un lugar donde pasar la noche, fuera de la casa, cerca del granero. No era un gesto romántico. Era respeto y cautela. Ella aceptó sin ofenderse. Agradeció de nuevo, con palabras simples y sinceras. Mientras él se alejaba, ella se quedó mirando el rancho. No era grande. No era rico. Pero estaba en pie. Era real. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente invisible. No sabía cuál sería la respuesta del ranchero al día siguiente, pero al menos esa noche no dormiría sola en el camino. El ranchero, por su parte, no durmió bien. Escuchaba los sonidos del campo, los mismos de siempre, pero esa noche parecían distintos. Pensaba en la mujer apache, en su mirada, en su ruego. No la veía como una extraña peligrosa, sino como alguien que había sido empujada fuera de todos los círculos posibles. Al amanecer, salió al patio y la vio ya despierta, limpiando el área donde había pasado la noche, como si quisiera dejar todo mejor de lo que lo encontró. Ese pequeño gesto terminó de confirmar algo en su interior. Aún no sabía qué decisión tomaría, pero entendía que esa mujer no era una carga. Era una persona buscando un lugar en el mundo. Y así, sin promesas ni certezas, comenzó una historia que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban más de lo que estaban dispuestos a admitir. La mañana avanzó despacio, como si el tiempo también estuviera pensando qué hacer con ellos. El ranchero no dijo nada al principio. Se dedicó a sus tareas habituales, pero su mente estaba en otro lugar. Miraba de reojo a la mujer apache, que se movía con cuidado, sin tocar nada que no le hubieran permitido. Cada gesto suyo parecía decir que no quería causar problemas. Ella ayudó como pudo. Recogió ramas, acomodó herramientas, limpió cerca del granero. No lo hacía para impresionar, sino porque así había sobrevivido toda su vida, siendo útil, siendo invisible, esperando que eso fuera suficiente. El ranchero notó que trabajaba en silencio, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Eso le resultó extraño y, al mismo tiempo, respetable. Al mediodía, él le ofreció comida. Se sentaron a cierta distancia, como dos personas que aún no saben si pueden confiar. Comieron en silencio durante un rato. Luego, él le preguntó su nombre. Ella dudó un segundo antes de responder, como si ese detalle fuera importante. Cuando lo dijo, lo hizo con voz firme. No explicó su significado ni su origen. Solo era su nombre, y eso bastaba. Él también dijo el suyo. Fue un intercambio simple, pero marcó una diferencia. Ya no eran solo un ranchero y una mujer apache. Eran dos personas compartiendo una mesa, aunque fuera improvisada. Después de comer, él le explicó algunas reglas del rancho. Dónde podía estar. Qué cosas no debía tocar. Qué trabajos necesitaban hacerse. Ella escuchó con atención y asintió a todo. Durante los días siguientes, la rutina comenzó a formarse. Ella se levantaba temprano, incluso antes que él. Preparaba lo que podía, limpiaba, ayudaba con los animales. Aprendía rápido. No preguntaba demasiado, pero observaba con cuidado. El ranchero, por su parte, empezó a notar pequeños cambios en su propia vida. La casa ya no se sentía tan vacía. Había otro par de pasos, otra respiración en el espacio. Sin embargo, fuera del rancho, las cosas no eran tan sencillas. El pueblo empezó a hablar. Algunos habían visto a la mujer. Otros solo repetían rumores. Decían que no era correcto. Que traería problemas.
Que nada bueno podía salir de esa situación. El ranchero escuchaba esos comentarios cuando iba por provisiones, pero no respondía. Guardaba silencio, como siempre había hecho, aunque por dentro sentía una presión nueva. Ella también notaba las miradas cuando él la llevaba al pueblo. Caminaba con la cabeza alta, pero sus manos temblaban un poco. Había vivido ese rechazo antes. Sabía reconocerlo. Aún así, no se quejaba. Si el ranchero notaba algo, ella decía que estaba bien. Que ya estaba acostumbrada. Esa frase lo golpeaba más de lo que ella imaginaba. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando una cerca, él le preguntó por su pasado. No lo hizo por curiosidad, sino porque sentía que debía entenderla mejor antes de tomar cualquier decisión. Ella se quedó callada un momento. Luego empezó a hablar, despacio, eligiendo palabras simples. Contó cómo había perdido a su familia. Cómo había sido rechazada por unos y temida por otros. Cómo había pasado años moviéndose de un lugar a otro, siempre siendo la diferente. No buscaba compasión. Solo estaba contando hechos. El ranchero escuchó sin interrumpir. Por primera vez, entendió que su soledad no era una elección como la suya, sino una condena impuesta por otros. Esa diferencia cambió la forma en que la miraba. Ya no era solo alguien pidiendo ayuda. Era alguien que había resistido más de lo que muchos habrían soportado. Esa noche, él se quedó sentado en el porche mucho tiempo. Pensaba en lo que significaría aceptar su petición. No solo para él, sino para ella. Un matrimonio sin amor podía ser una carga. Pero también podía ser un refugio. Él no era un hombre de grandes palabras ni promesas. Solo sabía trabajar y cumplir lo que decía. Y quizá eso era lo que ella necesitaba. Al día siguiente, ocurrió algo que puso todo en duda. Un grupo de hombres del pueblo llegó al rancho. No venían con malas palabras, pero sí con advertencias. Dijeron que la presencia de la mujer no era bien vista. Que él debía pensar en su reputación. Que no era tarde para corregir el error. El ranchero escuchó sin levantar la voz. Cuando se fueron, el silencio quedó pesado. Ella había visto todo desde lejos. No se acercó. No preguntó. Esa noche, preparó sus pocas cosas, como si ya supiera lo que venía. Cuando él la vio, sintió una punzada inesperada. Le preguntó qué hacía. Ella respondió con calma que no quería causarle problemas. Que si debía irse, lo haría. No lloró. No suplicó. Solo aceptó la posibilidad, como alguien acostumbrada a perder. El ranchero entendió entonces que la decisión no podía postergarse más. No se trataba solo de ayudarla o no. Se trataba de quien quería ser él. Miró el rancho, la tierra que había trabajado durante años, la casa que había construido con sus manos. Todo eso tenía valor, pero no tanto como la sensación de estar haciendo lo correcto. Le pidió que no se fuera todavía. Que se quedara. Que necesitaba hablar con ella al día siguiente. Ella guardó sus cosas de nuevo sin decir nada. Solo asintió. Esa noche, ambos durmieron poco. Cada uno con sus propios miedos, pero también con una esperanza tímida que empezaba a tomar forma. El segundo día terminó sin una respuesta clara, pero con algo nuevo entre ellos, una comprensión silenciosa. Sabían que estaban parados entre dos mundos, y que cualquier paso que dieran cambiaría sus vidas para siempre. Y aún así, por primera vez, ninguno de los dos se sintió completamente solo. Los días siguientes trajeron una calma extraña, como si el rancho estuviera conteniendo la respiración. El ranchero y la mujer apache seguían con la rutina, pero algo había cambiado. Ya no era solo trabajo compartido y silencios prudentes. Había una atención nueva en la forma en que se miraban, una cautela mezclada con respeto. Ninguno hablaba del futuro, pero ambos lo pensaban a cada momento. Ella se esforzaba por cumplir con todo.
Aprendió a manejar mejor a los animales, a reconocer los tiempos del campo, a anticiparse a las tareas. A veces cometía errores pequeños, y cuando eso pasaba, bajaba la mirada esperando un reproche que no llegaba. El ranchero corregía con paciencia, sin levantar la voz. No estaba acostumbrado a enseñar, pero se descubrió haciéndolo con naturalidad. Él, por su parte, empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. Como ella cantaba en voz baja mientras trabajaba sola. Como cuidaba cada objeto como si no le perteneciera del todo. Cómo se detenía a mirar el horizonte al caer la tarde, con una expresión que mezclaba nostalgia y fuerza. Esos momentos lo hacían pensar que la conocía menos de lo que creía, y eso despertaba su curiosidad. Una tarde, mientras arreglaban una herramienta vieja, ella le preguntó si siempre había vivido solo. La pregunta fue sencilla, sin intención de incomodar. Él respondió que sí, casi toda su vida adulta. Dijo que al principio había sido difícil, pero que con el tiempo se había acostumbrado. Ella asintió, como si entendiera demasiado bien esa respuesta. No dijo nada más, pero en ese silencio compartido hubo una conexión silenciosa. El pueblo seguía presente, aunque a distancia. Los rumores no habían desaparecido. De vez en cuando, alguien pasaba por el camino y miraba el rancho con curiosidad o desaprobación. El ranchero sentía esa presión como un peso constante, pero no lo compartía. No quería que ella cargara con eso también. Ella, sin embargo, lo percibía. Había aprendido a leer los gestos y los silencios de los demás. Una noche, mientras cenaban, ella habló con franqueza. Dijo que no quería ser una carga. Que entendía si él decidía que lo mejor era que se fuera. Que agradecería lo que ya había hecho por ella, pasara lo que pasara. El ranchero dejó los cubiertos sobre la mesa y la miró fijamente. Le dijo que no la veía como una carga. Que si seguía allí, era porque él lo permitía. Y que esa decisión no era ligera. Esas palabras la sorprendieron. No porque fueran grandiosas, sino porque eran firmes. Por primera vez desde que había llegado, sintió que su presencia no era solo tolerada, sino considerada. No respondió de inmediato. Solo agradeció con un gesto y continuaron comiendo. Pero algo en su interior se aflojó, como un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Con el paso de las semanas, la convivencia se volvió más natural. Compartían historias pequeñas, recuerdos simples. Él hablaba de los primeros años del rancho, de los errores que había cometido, de las temporadas difíciles. Ella contaba anécdotas de su infancia, de caminos recorridos, de personas que había conocido y perdido. No había reproches ni lamentos exagerados. Solo relatos de vidas vividas con esfuerzo. Una mañana, el ranchero enfermó levemente. Nada grave, pero suficiente para obligarlo a descansar. Ella se encargó de todo ese día. Preparó comida, atendió a los animales, vigiló que él bebiera agua y descansara. No lo hizo con dramatismo, sino con una atención tranquila y constante. Él, desde la cama, la observaba y entendía que su vida ya no era la misma que antes. Esa experiencia lo hizo pensar en lo que significaba compartir la vida con alguien. No se trataba solo de compañía, sino de cuidado mutuo. De estar presente incluso en los días comunes, incluso cuando no había palabras importantes que decir. Se dio cuenta de que eso ya estaba ocurriendo, aunque ninguno lo hubiera nombrado. Cuando se recuperó, decidió hablar con ella con honestidad. Le dijo que había pensado mucho en su propuesta. Que sabía que no podía prometer amor inmediato ni una vida sin dificultades. Pero que estaba dispuesto a intentarlo, a construir algo basado en respeto y apoyo. No habló de matrimonio como una solución mágica, sino como un compromiso serio que debía tomarse con responsabilidad. Ella escuchó sin interrumpir. Sus manos estaban quietas sobre la mesa, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. Cuando él terminó, ella dijo que entendía sus límites. Que no esperaba cuentos ni promesas vacías.
Que solo quería un lugar donde pudiera quedarse sin miedo a ser expulsada. Donde pudiera dar y recibir sin ser juzgada por su origen. Ese día no hubo una respuesta definitiva, pero sí un acuerdo implícito. Seguirían caminando juntos, paso a paso, sin apresurarse. Ambos sabían que el camino no sería fácil. El pueblo no cambiaría de opinión de la noche a la mañana. Las diferencias culturales no desaparecerían por sí solas. Pero también sabían que ya habían superado algo importante, el miedo inicial. Esa noche, el rancho se sintió distinto. No más grande ni más rico, pero sí más lleno. El silencio ya no era vacío, sino compartido. Cada uno se retiró a descansar con pensamientos propios, pero con una certeza nueva, lo que estaban haciendo entre ellos no era un arreglo frío, sino una posibilidad real. El tercer tramo de su historia no estuvo marcado por grandes gestos ni decisiones públicas. Fue un tiempo de observación, de pruebas pequeñas, de confianza ganada día a día. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos entendían que ya no había vuelta atrás. Lo que habían empezado a construir, aún sin nombre, estaba echando raíces profundas en esa tierra que, poco a poco, comenzaba a sentirse como hogar. El cambio verdadero llegó sin anunciarse, como suelen llegar las pruebas importantes. No fue una discusión ni una tragedia repentina, sino una serie de hechos que empujaron a ambos a definirse. El ranchero empezó a notar que el pueblo ya no solo observaba desde lejos. Las visitas se volvieron más frecuentes. Las preguntas, más directas. Nadie decía nada abiertamente hostil, pero el mensaje estaba claro, querían una decisión. Él seguía con su trabajo, pero ahora cada salida al pueblo era más pesada. Compraba lo necesario y se marchaba rápido. En más de una ocasión escuchó comentarios a sus espaldas. No respondió. Nunca había sido un hombre de confrontaciones. Sin embargo, esa actitud tranquila no significaba que no le afectara. Por las noches, se quedaba despierto más tiempo, pensando en las consecuencias de cada posible camino. Ella también sentía esa presión, aunque intentaba no mostrarlo. Se preguntaba si había sido egoísta al quedarse. Si su presencia estaba arruinando la vida tranquila de ese hombre. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que le costaba aceptar que alguien pudiera elegirla sin esperar algo a cambio. A veces, mientras limpiaba o cocinaba, se detenía y se preguntaba cuánto tiempo duraría esa calma. Una tarde, mientras trabajaban en el campo, apareció un viejo conocido del ranchero. Era alguien respetado en la zona, una persona cuya opinión tenía peso. Hablaron a solas. Desde lejos, ella vio cómo el rostro del ranchero se tensaba. No podía oír las palabras, pero entendía el tono. Cuando el visitante se fue, el silencio quedó espeso. Esa noche, él le contó lo ocurrido. Le dijeron que debía pensar en su futuro, que asociarse de esa manera podía cerrarle puertas, que el rancho podría verse afectado. No eran amenazas, pero tampoco simples consejos. Ella escuchó con atención. No interrumpió. Cuando él terminó, ella dijo algo que lo sorprendió, que si él decidía que lo mejor era que se fuera, ella lo aceptaría sin rencor. No lo dijo con tristeza exagerada, sino con una calma que dolía más. Era la calma de alguien que ya había hecho las paces con la pérdida muchas veces. El ranchero sintió un nudo en el pecho. Se dio cuenta de que, aunque siempre había vivido solo, nunca había tenido que tomar una decisión que involucrara tan directamente el destino de otra persona. Los días siguientes fueron tensos. No hubo peleas, pero sí menos palabras. Ambos estaban pensando, midiendo, evaluando. El trabajo continuaba, pero ya no era tan ligero. Cada gesto parecía cargado de significado. Ella se movía con más cuidado, como si no quisiera dejar huella. Él la observaba en silencio, preguntándose cuándo había empezado a importarle tanto. La prueba definitiva llegó de forma inesperada. Una mañana, el rancho tuvo un problema serio con una parte importante de la infraestructura. Algo que,
de no arreglarse a tiempo, podría traer pérdidas grandes. El ranchero estaba solo y no podía hacerlo todo. Sin dudarlo, ella tomó la iniciativa. Organizó las tareas, ayudó con soluciones prácticas, se mantuvo firme cuando él flaqueó. Durante esas horas de esfuerzo, él vio algo claro. Ella no estaba allí por conveniencia. No estaba esperando una decisión cómoda. Estaba comprometida con el lugar, con el trabajo, con la vida que estaban compartiendo. No era una visitante temporal. Era alguien que ya se sentía parte, incluso sin garantías. Al final del día, agotados pero satisfechos, se sentaron a descansar. El sol se ocultaba lentamente, pintando el cielo de tonos suaves. El ranchero rompió el silencio. Dijo que había tomado una decisión. No basada en lo que el pueblo pensara, ni en lo que fuera más fácil, sino en lo que consideraba correcto. Dijo que no quería que ella se fuera. Que quería que se quedara, no por obligación, sino porque él lo deseaba. Ella lo miró, sorprendida. No habló de inmediato. Sus ojos se llenaron de emoción contenida, pero no lloró. Preguntó si estaba seguro. Él asintió. Dijo que sabía que habría dificultades, miradas, comentarios. Pero que también sabía que la vida que estaba construyendo con ella tenía más sentido que la soledad cómoda que había elegido antes. Esa conversación no resolvió todo, pero marcó un antes y un después. A partir de ese momento, ambos se permitieron estar más cerca. No de manera apresurada, sino honesta. Compartían más tiempo juntos, más conversaciones largas al anochecer. Se reían de cosas pequeñas. Descubrían costumbres del otro. Aprendían a ceder. El pueblo, al ver que la situación no cambiaba, reaccionó de distintas maneras. Algunos aceptaron la realidad con indiferencia. Otros siguieron juzgando en silencio. Pero también hubo quienes, poco a poco, empezaron a verlos como una unidad sólida. El rancho seguía funcionando. El trabajo seguía cumpliéndose. No había caos ni problemas. Solo dos personas intentando vivir con dignidad. Para ella, ese periodo fue una prueba interna. Tenía que aprender a confiar, a no esperar el rechazo constante. A creer que podía quedarse sin pedir perdón por existir. No fue fácil. Había días en los que el miedo regresaba sin aviso. Pero cada vez que eso pasaba, el ranchero estaba allí, no con grandes discursos, sino con presencia constante. Para él, la prueba fue aprender a compartir decisiones, espacios, silencios. A aceptar que su vida ya no giraba solo en torno a sí mismo. A defender, aunque fuera de manera tranquila, lo que había elegido. No se convirtió en alguien distinto, pero sí en alguien más completo. El cuarto tramo de su historia no estuvo marcado por celebraciones ni anuncios públicos. Fue un tiempo de afirmación. De elegir una y otra vez quedarse, incluso cuando hubiera sido más sencillo retroceder. Ambos entendieron que el compromiso no siempre se grita. A veces se demuestra en lo cotidiano, en lo constante, en no huir cuando llegan las dificultades. Y así, entre dudas superadas y decisiones firmes, se acercaban al punto donde ya no bastaba con entenderse. Pronto tendrían que dar el siguiente paso. No por presión externa, sino porque lo que habían construido pedía una forma clara. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez, ninguno lo enfrentaría solo. El último tramo de su historia comenzó de manera silenciosa, sin anuncios ni celebraciones. Después de todo lo vivido, ambos entendían que no necesitaban grandes gestos para confirmar lo que ya era evidente. La decisión estaba tomada, aunque todavía no tuviera una forma oficial. El rancho seguía siendo el mismo, pero la forma en que lo habitaban había cambiado por completo. Ella empezó a sentirse más segura en los pequeños detalles. Ya no pedía permiso para cada cosa sencilla. Organizaba la casa con naturalidad, proponía mejoras, cuidaba el lugar como si siempre hubiera sido suyo. A veces se detenía y se sorprendía a sí misma sonriendo sin razón clara.
No era una alegría ruidosa, sino una calma profunda que nunca había conocido. El ranchero también había cambiado. Se volvió más atento, no por obligación, sino porque así lo sentía. Pensaba en ella al planear el día, al decidir qué comprar, al imaginar el futuro. No hablaba mucho de sentimientos, pero sus acciones decían lo suficiente. Cuando alguien del pueblo hacía un comentario incómodo, él no se alteraba, pero tampoco guardaba silencio como antes. Su postura era firme y tranquila. Un día, mientras trabajaban juntos cerca de la casa, él mencionó la idea de formalizar su unión. No lo hizo como una propuesta elaborada, sino como una conversación honesta. Dijo que quería que las cosas fueran claras, no solo para el pueblo, sino para ellos mismos. Que ella merecía seguridad, no incertidumbre. Que él estaba dispuesto a dar ese paso si ella también lo deseaba. Ella escuchó con atención, sintiendo como el corazón le latía más fuerte. No respondió de inmediato. Caminó un poco, respiró hondo y luego volvió a mirarlo. Dijo que sí, pero con una condición simple, que fuera una decisión compartida, no un sacrificio de uno por el otro. Él aceptó sin dudar. Para él, eso ya era así desde hacía tiempo. No organizaron nada grande. No buscaban aprobación ni espectáculo. Solo informaron a las pocas personas necesarias. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con silencio, y unos pocos con sincera aceptación. El rancho no se llenó de visitas ni regalos, pero sí de una sensación de cierre. Como si una etapa difícil finalmente encontrara su lugar. El día en que formalizaron su unión fue sencillo. El cielo estaba despejado y el aire tranquilo. No hubo palabras complicadas ni promesas exageradas. Solo compromisos claros, miradas sinceras y una determinación compartida. Para ella, ese momento significó más que una nueva vida. Fue la confirmación de que ya no tenía que huir. Para él, fue la certeza de que había elegido bien. Después de ese día, la vida no se volvió perfecta. Hubo días difíciles, discusiones pequeñas, cansancio acumulado. Pero también hubo algo nuevo, la certeza de que ambos enfrentarían todo juntos. Ella ya no se despertaba con miedo a ser expulsada. Él ya no se acostaba con la sensación de vacío. La rutina, antes solitaria, ahora tenía sentido. Con el tiempo, el pueblo empezó a cambiar su mirada. No todos, pero sí algunos. Veían que el rancho prosperaba, que no había desorden ni problemas. Veían a dos personas trabajando hombro a hombro, cuidándose sin alardes. Eso, poco a poco, fue rompiendo prejuicios. No con palabras, sino con constancia. Ella comenzó a relacionarse más con el entorno. Ayudaba cuando podía, ofrecía su trabajo, compartía lo que sabía. No buscaba ser aceptada a la fuerza. Simplemente era ella misma. Algunos la recibieron con reserva, otros con curiosidad. Pero ya no dependía de eso para sentirse completa. Su valor no estaba en la opinión ajena. El ranchero, al verla crecer en confianza, entendió cuánto había ganado al abrir su vida. No perdió su independencia, como había temido. La transformó. Ahora tenía con quien compartir decisiones, silencios y esfuerzos. La tierra seguía siendo dura, el trabajo seguía siendo exigente, pero ya no era un camino solitario. Una noche, sentados afuera, mirando las estrellas, ella habló de su pasado con una paz nueva. No con dolor, sino con aceptación. Dijo que había aprendido que no todas las pérdidas eran finales, que algunas solo eran caminos hacia algo distinto. Él la escuchó en silencio, agradecido de que confiara en él de esa manera. Él también habló. Dijo que durante años había creído que estar solo era más seguro. Que no depender de nadie evitaba el sufrimiento. Pero ahora entendía que también evitaba la alegría. Que compartir la vida implicaba riesgos, sí, pero también significado. Ella sonrió al escucharlo, reconociendo en esas palabras algo que ambos habían vivido.
El rancho, con el paso de los meses, se volvió un verdadero hogar. No por su tamaño ni por sus bienes, sino por la vida que contenía. Cada rincón tenía ahora una historia compartida. Cada objeto tenía un propósito. La tierra, antes solo trabajo, se volvió también promesa. La mujer que había llegado un día pidiendo una última oportunidad ya no era la misma. Había encontrado un lugar donde quedarse, pero también algo más importante, dignidad, respeto y pertenencia. El ranchero que la había recibido con dudas tampoco era el mismo. Había aprendido que abrir la puerta a otro no era una debilidad, sino un acto de valentía. Así terminó su historia, no con un final cerrado, sino con un comienzo firme. No fue un cuento perfecto ni una solución mágica. Fue una vida construida con paciencia, decisiones difíciles y respeto mutuo. Y en ese equilibrio sencillo, ambos encontraron lo que habían buscado durante tanto tiempo, no solo un esposo o una esposa, sino un compañero con quien caminar sin miedo hacia el futuro.